Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de lengua y literatura. El día de ahora vamos a trabajar en la página número 24 de nuestro libro, el tema 7, estructura de la reseña escrita. Ya revisamos la reseña oral, tenía una estructura. Ahora la reseña escrita también tiene una estructura un poquito diferente. Se le incluye algo más a esta reseña. Muy bien, trabajemos Exploro para recordar. Seleccione, la primera actividad, seleccione cuál de estos elementos no aparece en una reseña. Tenemos tres elementos. Usted seleccione, encierre, puede subrayar cuál de estos elementos no aparece en una reseña. Y recuerde que ese elemento que no aparece en la reseña pertenece a otro texto. ¿Qué tipo de texto? Eso ya estudiamos hace algunos años atrás, ¿no? Recordemos, recordemos. Logremos en nuestra mente ese conocimiento. Dos, podemos reseñar algo que no nos gusta. ¿Por qué? Podemos reseñar un objeto que no nos gusta, un libro que no nos gustó, no terminamos de leerlo, podemos reseñar, podemos comunicar a alguien más si es positivo o negativo ese producto. Escribe sí, no. ¿Por qué? ¿Dónde podemos leer reseñas escritas? Recuerde que la reseña escrita es mucho más técnica, va dirigida a un público mucho más específico. ¿Dónde cree que puede leer reseñas escritas? Puede utilizar el internet para investigar un poquito y revisar algunas reseñas escritas. No hay inconveniente. Vamos al apartado Reflexiono para avanzar. Y viene la primera actividad. ¿Cuál cree que es la mejor manera de sustentar la opinión que emitimos en una reseña? ¿Cuál cree que es la mejor manera de sustentar? Aquí la palabra sustentar significa en este contexto defender la opinión que emitimos en una reseña. ¿Cuál cree que es la mejor manera de defender la opinión que emitimos en una reseña? Ejemplo, yo tengo uno de mis libros favoritos que les comenté, Crimen y Castigo. Mi manera de defender la opinión que emito en esa reseña de mi libro es que me parece uno de los libros mejores escritos a nivel de realismo en la historia de la literatura universal, por todos los temas psicológicos que aborda. Y no solamente temas psicológicos, sino temas sociales y espirituales. Esa sería mi opinión, esa sería mi manera de defender mi opinión sobre el libro del cual voy a hacer una reseña. Entonces usted, ¿cuál cree que es la mejor manera de sustentar la opinión que emite en una reseña? Yo considero que para emitir una reseña, antes debimos o utilizar el producto o comer determinado alimento para luego emitir la reseña o leer determinado libro para luego emitir la reseña. Claro, si nos gustó, emitimos una reseña positiva. Si no nos gustó, no es que emitimos una reseña negativa. Emitimos una reseña de los aspectos que no nos gustaron del libro, del objeto, de la ropa, de la comida que nosotros vayamos a degustar. Muy bien, continuemos. Dos, lea la siguiente reseña y observe su estructura. Muy bien. El título, vamos al título. 20 historias más una de Gianni Rodari. Introducción. Tenemos el primer elemento de la estructura o la primera parte de la estructura. Tenemos el título, que es el primer elemento. El segundo elemento sería ya la introducción. Y tiene el título 20 historias más una, Gianni Rodari, traducción de Consuelo Gallego, ilustraciones de Franco Dado. Y entre paréntesis tenemos Madrid 2010, que quiere decir el lugar donde se realizó la reseña. Y empecemos. Historias de reyes, soldados, princesas y otros protagonistas típicos de los cuentos infantiles es lo que nos encontramos en este libro de Gianni Rodari. Quizás lo que más destaca en estos relatos es la fantasía y el sentido del humor que destilan, unidos a una crítica social reflexiva y amable. Aquí es el elemento diferencial entre la reseña oral y la reseña
escrita, es la tesis. La tesis es la idea sobre la que se va a basar todo nuestro texto. En el desarrollo y en la conclusión. Leamos de nuevo la tesis, por favor. Quizás lo que más destaca de estos relatos es la fantasía y el sentido del humor que destilan, unidos a una crítica social reflexiva y amable. Reflexiva y amable. Esta es la tesis, ¿no? Es el punto diferencial que tiene la reseña oral con la reseña escrita. Tenemos el desarrollo y luego terminamos con la conclusión. Entonces tenemos 4 partes y la tesis que sería escrita en la introducción. Muy bien. Recuerde que la tesis es la idea que usted va a defender en el desarrollo de su reseña o es la idea que se defiende en el desarrollo de la reseña. Vamos al desarrollo, la leemos rapidito. Algunos de sus personajes son de sobra conocidos por el lector y viven aquí nuevas aventuras. Érase una vez un emperador muy poderoso, pero poco listo. Ya se conoce su historia por los libros, de cuando 2 impostores le encajaron un traje invisible, pero tan invisible que no existía en absoluto. Y él salió al balcón completamente desnudo. Sin embargo, que yo sepa, la historia de la guitarra nunca ha sido contada. Os la contaré yo. Nos damos cuenta que aquí ya tenemos un argumento que habla acerca del sentido del humor. Utiliza un cuento sobre un rey que sale desnudo, ¿verdad? Creyendo que tiene un traje invisible. Aquí hay un argumento a favor sobre esta idea del sentido del humor. Muchas de las historias también tienen una moraleja o una enseñanza. Y aquí viene otro argumento que sustenta su tesis. Este argumento, muchas de las historias tienen también una moraleja o una enseñanza, argumenta esta parte de la tesis, unidos a una crítica social reflexiva y amable. ¿No? La moraleja nos quiere dar una enseñanza, ¿sí? Una enseñanza nos quiere dejar la moraleja, ¿ya? No hay mayor castigo para los ignorantes que dejarles creer que son los mejores y lo que más entienden de todo, porque de ese modo seguirán siendo ignorantes toda la vida. Muy bien. Y tenemos la conclusión que ya cierra su texto. Si se da cuenta, es un texto corto, pero de varias líneas. ¿Listo? Gianni Rodari, hombre de reconocida trayectoria como pedagogo y escritor, que fue galardonado en 1970 con el premio Hans Christian Andersen por el conjunto de su obra, consigue en estas 20 historias más una presentarnos una serie maravillosa de personajes con los que reír y reflexionar al mismo tiempo. Esta es la reseña de 20 historias más una de Gianni Rodari. Y vamos, la última actividad, y con esto cerramos el día de ahora. Responda, ¿en qué parte de la reseña consta el nombre del autor y el año de publicación del libro? Revisa y escribe. Muy bien, recuerde que esta es una reseña escrita y tiene una estructura y el punto diferencial entre la reseña oral y la reseña escrita es la tesis, con la cual se va a sustentar el desarrollo, con la cual se va a escribir el desarrollo de la reseña escrita. Muy bien, aprendemos mucho más la próxima clase. Un bonito día, cuídense mucho y siempre sean felices. Chao, chao.